¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de física. Esta vez vamos a trabajar todos juntos con el tema movimiento circular. Para poder dar inicio a este tema, me gustaría que observen el siguiente video. Ahora bien, ¿qué vemos de particular en todas las imágenes reproducidas durante nuestro pequeño y corto video? Como ven, en este video lo que se observa es un cuerpo o una partícula que describe movimiento circular. Nosotros veíamos en nuestro video varias partes donde encontrábamos ruedas, donde encontrábamos, por ejemplo, las ruedas gigantes, donde también teníamos vehículos, donde habían varios puntos donde podíamos ver nosotros circunferencias, ¿verdad? Entonces ahora nosotros vamos a hablar del movimiento circular. ¿Y qué es un movimiento circular? Cuando su trayectoria es únicamente una circunferencia. Por ejemplo, en una bicicleta, nosotros podemos notar que la trayectoria va a ser siempre una trayectoria en forma de circunferencia. La misma cosa pasa con las ruedas, así como también en el reloj. Por ejemplo, nosotros sabemos que se cumple una trayectoria que en forma de circunferencia, así como también en las ruedas gigantes, que es una de las imágenes que más pudimos ver en el video que acabamos de compartir. Ahora, para poder empezar a trabajar con el movimiento circular, es muy importante que tengamos en cuenta lo que se conoce como ángulo horario. Consideremos un móvil recorriendo en sentido antihorario, cuya trayectoria circular de radio R se indica de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos un círculo y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que desde el centro mismo de este círculo vamos a notar directamente nosotros que parten dos líneas. Esos dos segmentos para nosotros serían los radios. Esos segmentos se delimitan como radio de la circunferencia. Cuando se mueve ese segmento, si yo tomo un punto en particular y digo que desde aquí va a moverse en este sentido y en forma antihorario, como me indica el ejercicio, yo voy a formar un ángulo. Aquí el ángulo está indicado como el ángulo phi. Este símbolo se conoce como phi. Se denomina ángulo horario phi al arco de la trayectoria, donde mi arco va a ser S sobre R. Todo esto que ustedes ven aquí es el valor de la S. Y dividido el radio, que es R, voy a tener mi ángulo horario, que sería el arco de la circunferencia. Ahora bien, tenemos que recordar siempre esta igualdad que de seguro ya la han aprendido en matemáticas, que 2pi radianes es igual a 360 grados sexagesimales. Entonces sabemos que una circunferencia se divide en 360 grados sexagesimales, pero si hablamos del sistema radian, se divide en 2pi radianes. Entonces,
Tengamos en cuenta siempre ese detalle para trabajar. Veamos ahora el vector posición y el vector desplazamiento angular. El vector de posición tendrá una magnitud constante y su módulo será el mismo que tenga el radio de la circunferencia. Este para nosotros sería nuestro vector posición. Todo este vector que vemos aquí es nuestro vector posición y como indica nuestro enunciado, nos dice que su módulo será el mismo que el radio de la circunferencia. Sabemos que todo esto sería nuestro radio, entonces el módulo de nuestro vector posición va a ser el mismo que el radio. Y el desplazamiento angular es la magnitud física que cuantifica la magnitud de la rotación que experimenta un objeto de acuerdo con su ángulo de giro. Es decir que siempre que queramos medir el desplazamiento tenemos que tener en cuenta el ángulo. Aquí, por ejemplo, me indica este ángulo. Entonces aquí yo puedo llamar, este va a ser mi ángulo alfa, a esto le puedo llamar mi ángulo beta, a esto lo puedo llamar mi ángulo gamma. Entonces ahí yo voy a tener ya cada uno de los desplazamientos angulares definidos y esos desplazamientos angulares los voy a hallar teniendo en cuenta cada uno de los ángulos. Y nos dice aquí que cuantifica la magnitud de rotación que experimenta un objeto. Entonces, estos dos valores, ya sea vector de posición y lo referente a el desplazamiento angular, son dos detalles muy importantes a tener en cuenta. Nuestro desplazamiento angular, vamos a delimitarlo en esta manera, o sea que el ángulo alfa delimita este desplazamiento angular que estamos observando aquí. Ahora, velocidad angular media. Sea un móvil recorriendo la trayectoria de la figura, o sea, tenemos aquí de nuevo una circunferencia y tenemos que esta circunferencia tiene un radio R y que está definido desde un punto hasta otro punto. Aquí vemos que tenemos dos angulitos, es decir, nuestro Φ1 y nuestra Φ2. Son dos ángulos. Cada uno de estos ángulos, teniendo en cuenta desde este punto inicial, que sería nuestro punto cero, yo voy a medir entonces. ¿Qué tengo que medir? Tengo que medir un tiempo que va desde acá, que aquí sería mi posición inicial. Entonces yo puedo decir que desde aquí hasta aquí tengo un desplazamiento y ese desplazamiento se cumple en una determinada fracción de tiempo. Así como también puedo decir que desde aquí hasta aquí tengo otro desplazamiento y también ahí voy a tener otra fracción de tiempo determinada. Por tanto, podemos decir que el valor de la variación de tita va a ser Φ2 menos Φ1. ¿Por qué? Porque Φ2 yo puedo decir que es todo esto. Entonces, mi variación que se indica en este gráfico en particular, teniendo en cuenta una variación de phi, como me indica el ejercicio, yo puedo decir que es entonces desde este punto inicial y crece hasta aquí mi ángulo. Entonces, la variación que tiene phi desde un punto hasta otro punto se determina como Φ2 menos Φ1, es decir, todo este ángulo Φ sub 2 y a ese ángulo Φ sub 2 le sacamos Φ sub 1. Entonces, si yo le saco a mi ángulo Φ2, Φ1, ¿qué me quedaría? Me quedaría única y exclusivamente este ángulo. Y este ángulo entonces está representado como la variación de Φ. La misma cosa pasa con la variación de tiempo, porque me dice tiempo 2 menos tiempo 1. Entonces mi tiempo 2 sería el tiempo que tarda la partícula para salir desde este punto y llegar hasta este punto en particular. Y mi tiempo 1 sería únicamente el tiempo que tarda la partícula en salir desde acá hasta acá. Entonces, si yo a todo este tiempo le saco esta fracción nada más que tardó, o sea, a todo el tiempo, desde aquí hasta aquí, yo le saco el tiempo que tardó de aquí hasta aquí, me quedaría el tiempo desde aquí hasta aquí. Entonces, ahí yo tengo una delta de t, es decir, una variación de tiempo.
Se denomina velocidad angular media del móvil al cociente entre el ángulo descrito por delta de phi y el tiempo delta t, empleado en describirlo. Y el símbolo utilizado para la velocidad angular es omega. Velocidad angular se define con omega. Y omega es igual a la variación de phi dividido la variación de tiempo. Entonces, como el ángulo, como la velocidad angular la debemos de medir en el sistema internacional y nosotros medimos el valor de los radianes, que serían todo esto, todo nuestro desplazamiento, entonces decimos radian por segundo, que va a ser la velocidad angular. Tengamos en cuenta que cuando nosotros medimos en radianes, estamos midiendo esta parte, o sea, este pequeño arco de la circunferencia. O sea que cuando nosotros medimos cada uno de los puntos, tenemos que tener en cuenta que el ángulo se mide de aquí hasta aquí, que sería la abertura de mi vector, pero el desplazamiento está indicado aquí y este desplazamiento se indica en radianes. Así que eso es muy importante de aprender a diferenciar. Ahora bien, veamos la velocidad angular instantánea. Es la velocidad angular que tiene el objeto en un instante dado. Ya que cada velocidad instantánea toma un cambio muy pequeño de tiempo, matemáticamente se lo define como el límite para el cual tiende la velocidad angular media cuando delta t tiende a cero. Y se escribe de esta manera, que omega es el límite cuando delta t tiende a cero de la velocidad angular media. A eso se define como la velocidad angular instantánea. La aceleración angular media es aquella que mide la rapidez de cambio de la velocidad angular. Como ven, todas las definiciones son muy parecidas a las que se dan en cinemática, solo que aplicadas al movimiento circular. Aquí tenemos la aceleración media, que es alfa, el símbolo de alfa con un subíndice m para indicar aceleración media, y que sería la variación de velocidad angular media dividido la variación de tiempo. Aceleración angular instantánea es la aceleración que tiene el objeto en un instante dado. Y así como se definía la velocidad angular instantánea, también se define la aceleración angular instantánea, es decir, el límite cuando delta t tiende a cero de la aceleración angular media. Aceleración tangencial. La aceleración tangencial representa un cambio en la velocidad tangencial. Entonces, la aceleración tangencial está indicada como la aceleración angular por el radio. ¿Qué es la aceleración tangencial? La aceleración tangencial es el vector tangente a toda la trayectoria de desplazamiento. Eso significa que, como vemos en este gráfico, aquí yo voy a tener un punto, o mi partícula se encuentra en este punto. Hacia el centro se dirige directamente lo que es la aceleración centrípeta o aceleración central. Y perpendicular a la aceleración centrípeta encontramos la aceleración tangencial. La aceleración tangencial siempre es perpendicular a la aceleración centrípeta y siempre está hacia afuera de toda mi circunferencia. O sea que si yo marco este punto aquí, la aceleración centrípeta va a estar indicada como. La aceleración centrípeta vendría entonces indicada hacia aquí, hacia adentro. Se dirige hacia el centro. Esta es mi aceleración centrípeta. Se dirige hacia el centro de la circunferencia. En cambio, la aceleración tangencial va a ser perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados con la aceleración centrípeta. La aceleración tangencial siempre es tangente a la trayectoria. ¿Qué significa tangente a la trayectoria? Que le toca a la trayectoria en un único punto, es decir, en el punto en el cual se encuentra la partícula.
La aceleración centrípeta se define como un cambio en la dirección y sentido de la velocidad. En otras palabras, es la componente de la aceleración que provoca la variación de dirección del vector velocidad. Y la aceleración centrípeta que les estaba mostrando recién, que se dirige hacia el centro, sabemos que es directamente omega cuadrado por r, es decir, velocidad angular al cuadrado por el radio, que también yo puedo definirla de esta manera, velocidad al cuadrado dividido el radio, velocidad lineal al cuadrado dividido radio. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones, también podemos ver otras importantes, como por ejemplo la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Se denomina frecuencia del movimiento al número de vueltas efectuadas en la unidad de tiempo, es decir, en una partícula o en una circunferencia. Si yo digo que una partícula parte de este punto y da una vuelta completa en un segundo, entonces yo ahí voy a tener una vuelta dividida en un segundo, es decir, voy a tener entonces mi unidad medida, mi unidad de frecuencia medida, es decir, la cantidad de vueltas fue una y tardó un segundo. Ahora, si yo tengo 5 vueltas, por ejemplo, en un segundo voy a tener 5 Hz. ¿Por qué? Porque me dicen que son las vueltas efectuadas en la unidad de tiempo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y sabemos también que la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo es la cantidad de tiempo en que tarda una partícula en dar una vuelta completa. Entonces, el factor periodo es un factor que hay que tenerlo muy en cuenta. Vemos aquí que la unidad de medida, como el periodo es tiempo, va a ser entonces 1 sobre segundo. Esa unidad 1 sobre segundo en el sistema internacional se reconoce como Hertz y se simboliza por Hz. Entonces la frecuencia se mide en Hertz. Eso me indica que siempre el tiempo tiene que estar medido en segundos. Entonces, también yo puedo decir que un Hertz, como es 1 sobre segundo, puedo decir que es igual a 60 revoluciones por minuto. También podemos trabajarlo de esa manera. Ahora, ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo empleado por un móvil de dar una vuelta completa, como les había dicho recién, y se mide en segundos. Ahora, la unidad de periodo sabemos ya que es el tiempo. Esta unidad de periodo también se determina como 2pi sobre la velocidad angular. ¿Por qué 2pi? Porque sabemos que 2pi es toda la trayectoria que va a cumplir en una circunferencia. Relación entre velocidad escalar y angular es la que ya vimos. Velocidad escalar es velocidad angular por radio. Entonces, esta unidad hay que tener muy en cuenta también para resolver los ejercicios. Para entender mejor todo lo que estábamos viendo, observemos el siguiente video.
Como acabamos de ver en este video, entonces ahí ya tenemos lo referente a la diferencia que existe entre el periodo y la frecuencia. Vamos a ver ahora la resolución de algunos problemas. Un cuerpo se mueve en trayectoria circular en sentido antihorario. En los instantes 3 segundos y 5 segundos sus posiciones son de 30 grados y 120 grados respectivamente. Nos pide calcular el ángulo descrito en ese intervalo de tiempo y la velocidad angular media. Veamos cómo resolver el ejercicio. Vemos entonces que aquí vamos a tener una circunferencia cuyo tiempo 1, es decir, el tiempo desde este punto, voy a cambiar el color de mi pincel, desde este punto hasta llegar a este punto fue de 3 segundos e hizo un ángulo de 30 grados, describió un ángulo de 30 grados. Para llegar a su tiempo número 2, ahí ya tiene un ángulo de 120 grados, es decir, el tiempo 2 es de 5 segundos. Entonces, los datos serían los siguientes. Para nuestro ángulo 1, 3 segundos. Ángulo 2, 5 segundos. Entonces, ¿cómo hallamos los datos requeridos? El ángulo descrito, entonces, nuestra circunferencia sería ¿cuánto? Sería 120 menos 30, es decir, va a ser 90 grados. Y si queremos medir la trayectoria, sería pi sobre 2 radianes. Aquí, como ven en este gráfico, realmente el ángulo descrito de 120 grados no estaría indicado aquí, sino estaría aproximadamente en este punto y por ende ahí yo tendría un ángulo de 90 grados. Solo que en mi gráfico no está indicado exactamente. Entonces aquí sería mi ángulo de 90 grados. ¿Ok? Así que eso por favor ténganlo bien en cuenta. Entonces aquí yo puedo decir lo siguiente. ¿Cómo hice esto? Hice de la siguiente manera. Pi radianes es 180 grados, entonces X radianes 90 grados, ya que me salió 90 grados mi variación del ángulo. Por tanto, tengo ahí pi sobre 2 radianes. La velocidad angular media. Sabemos que es variación de phi sobre variación de tiempo. Por tanto, va a ser pi sobre 2 dividido la variación de tiempo, que es 5 menos 3. Es decir, mi velocidad angular media me indica que se recorre pi sobre 4 radianes por cada segundo. ¿Qué indica eso? Yo sé que aquí voy a hacer un desplazamiento. Voy a hacer un ejemplito para poder mostrarles esto. Entonces, de aquí hasta aquí, yo sé que tengo pi sobre 2 radianes. Si yo vengo hasta aquí, hasta la mitad, hasta aquí yo voy a decir, de acá hasta acá, tengo pi sobre 4 radianes. Y yo sé que entonces se tarda, como la velocidad angular me dice pi sobre 4 radianes por segundo, yo sé que la partícula que tengo aquí para recorrer desde acá hasta acá, tardó, ¿cuánto? Tardó un segundo, porque sé que tarda pi sobre 4 radianes por cada segundo. Entonces ahí ya tengo mi respuesta también de forma gráfica. Veamos ahora otro ejercicio. Un ventilador de techo, como vemos en el gráfico, está girando a razón de 240 RPM. ¿Qué es RPM? RPM significa revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Y su radio es de 1,2 metros. Calcula su periodo y su velocidad tangencial en el extremo de sus paletas. Por tanto, la frecuencia sabemos que es de 240 RPM. Recordemos que la frecuencia es la cantidad de revoluciones. Entonces ahí ya podemos decir que cuando encontramos en RPM unos datos, se indica la frecuencia entonces ahí. Sabemos que el radio es de 1,2 metros, nos pide periodo, nos pide velocidad tangencial. Entonces, sabemos que el radio es de 1,2 metros, es decir, desde el centro del motor de nuestro ventilador hasta este punto va a tener 1,2 metros. Ahora,
Convertimos RPM a Hertz. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que tener nuestra unidad de medida en el sistema internacional para poder trabajar correctamente. ¿Cómo pasamos de RPM a Hertz? Bueno, sabemos que un Hertz son 60 revoluciones por cada minuto. Entonces, X Hertz serían 240 revoluciones por minuto, que es el dato de nuestro ejercicio. Haciendo una regla de 3 simple, sabemos entonces que el valor de la frecuencia es de 4 Hz. Para la solución de nuestro problema tenemos la ecuación del periodo. El periodo sabemos que es 1 sobre frecuencia y la frecuencia era de 4 Hz. Entonces, como la frecuencia es de 4 Hz, decimos 1 sobre 4, es decir, 0.25 segundos del periodo. Ahora, para poder hallar la velocidad tangencial, decimos omega es 2pi por frecuencia. Nosotros habíamos visto esta ecuación de esta forma. Frecuencia es omega sobre 2pi. ¿Por qué? Porque sabemos que periodo es 2pi sobre omega. Entonces, ahí tenemos la relación y vemos que es la inversa. Entonces, ahí se vuelve bastante importante siempre saber que la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, de ahí podemos sacar la ecuación de velocidad tangencial, velocidad angular, de modo a poder hallar la velocidad tangencial. Entonces, sabemos que su velocidad angular es de 8pi radianes por segundo. Y para poder hallar la velocidad tangencial, hacemos omega por el radio. Entonces, 8pi por 1,2. Todos recuerden que tiene que estar en el sistema internacional para que nosotros lo podamos obtener una respuesta correcta. Entonces, ahí al hacer, obtenemos 9.6 pi, que serían 30.14 metros por cada segundo. Ahora, ¿cómo indicamos esa velocidad tangencial? Ya sabemos que es el vector tangente a la trayectoria. Entonces, de esa manera tenemos la velocidad tangencial. Veamos ahora otro ejemplo práctico. Una esferita de acero se mueve sobre un riel circular con un radio de giro de 5 metros, como vemos aquí en el esquema gráfico, y su velocidad angular es de 0,628 radianes por segundo. Determina su periodo. Los datos son el radio, 5 metros, este radio que vemos aquí en celeste. Sabemos que omega es 0,628 radianes por segundo y nos pide el periodo. ¿Qué hacemos aquí? Directamente decimos, omega es 2pi por frecuencia. Para poder sacar, ¿qué cosa? Sacamos la frecuencia entonces del valor de omega. Podríamos también haber usado 2pi sobre periodo, que es igual, pero aquí opté por hacer esto para que podamos ir rememorando y memorizando por sobre todo las ecuaciones. Aquí tenemos que el periodo es 1 sobre frecuencia. Entonces, directamente yo digo 1 dividido 0,1 me da 10 segundos. Y ahí obtengo entonces el valor del periodo. Vamos a un cuarto ejemplo. Un cuerpo efectúa 300 vueltas sobre una circunferencia en 2.5 minutos. Calcula el periodo del movimiento y la frecuencia en Hertz, es decir, en el sistema internacional. Nuestros datos son n es nuestro número de vueltas. Entonces sabemos que efectúa 300 vueltas en un tiempo de 2,5 minutos. Sabemos que para pasar de minuto a segundo podemos directamente multiplicar por 60. ¿Por qué? Porque un minuto tiene 60 segundos. Ahora bien, ¿cómo hacemos el periodo? El periodo es el número de vueltas en un determinado tiempo. En este caso, tenemos un número de vueltas de 300 dividido el tiempo de 150 segundos. Es decir, el periodo es de 2 segundos. ¿Por qué? Porque tarda 2 segundos para dar cada vuelta. Y la frecuencia es el inverso del periodo, entonces sabemos que va a ser 1 sobre 2, es decir, 0,5 Hz. Veamos ahora un siguiente ejemplo.
donde ustedes tendrían que trabajar solitos. Así que les recomiendo que para resolver este ejercicio pausen el video y luego sigan trabajando. Una vez que terminen de resolver, entonces verifiquen con lo que ahora yo voy a resolver con ustedes. Me pregunta, una rueda de 60 centímetros de radio recorre una trayectoria rectilínea con una velocidad de 86,4 kilómetros por hora sin deslizarse. ¿Con qué velocidad angular gira esa rueda? ¿Cuál es la frecuencia de esa rueda? Entonces, nuestros datos son 60 centímetros de radio, que sabemos que para pasar a metro de centímetro a metro se divide entre 100. Y la velocidad es dividido 3,6 para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Por tanto, sabemos ya que la velocidad es omega por el radio, entonces de ahí podemos despejar omega. Ya tenemos entonces 24 dividido 0,6, es decir, 40 radianes por segundo. Y la frecuencia, ya sabemos que podemos hallarla omega sobre 2pi, y yo hice en este caso 1 sobre periodo, es decir, 1 sobre 2pi sobre omega, que es la ecuación de periodo que nos da el material. Entonces ahí ya sacamos omega sobre 2pi, por ende tenemos 6,36 Hz. Espero que ustedes hayan resuelto también correctamente este ejercicio. Vamos a un sexto ejercicio. Un volante aumenta su velocidad de rotación de 6 a 12 revoluciones en 8 segundos. Determina la aceleración angular en radianes por segundo cuadrado. Ahí tenemos el volante y sabemos que tiene 6 revoluciones por segundo inicialmente, o sea, su primera velocidad angular es esta, y luego pasa a tener 12 revoluciones por segundo, o sea, tiene una segunda velocidad angular. Por tanto, ¿cómo determinamos la aceleración angular? Primeramente, convertimos de revoluciones por segundo a radián por segundo. Sabemos bien que una revolución es 2pi radián. Cuando hablamos de circunferencia, la revolución es cuando se completa una vuelta. Entonces, una revolución o una vuelta tiene 2pi radianes. Por tanto, 6 revoluciones por segundo, sabemos que 2pi es cada revolución, por tanto tenemos 12pi radianes por segundo como primera velocidad angular. Y la segunda, la misma cosa, 12 revoluciones por segundo, y cada revolución son 2pi radianes, por tanto me va a dar 24pi radianes por segundo. Ahí ya tenemos las dos velocidades angulares en el sistema internacional. Por tanto, para hallar la aceleración, hacemos aplicación directa de la ecuación, es decir, delta omega sobre delta de tiempo. Entonces tenemos 24pi menos 12pi dividido la variación de tiempo, que me dice que es 8 segundos. Entonces ahí ya tenemos el valor de la aceleración angular. Por tanto, decimos aquí aceleración es 12pi sobre 8, es decir, 3 medios de pi, o 4,71 radianes por segundo al cuadrado. Entonces aquí tenemos ya la primera parte y nuestro ejercicio ya podemos hallarlo entonces de esta forma. Tengamos en cuenta todos estos pequeños detalles de conversiones que son muy importantes cuando hablamos de física. Vamos a ver un ejemplo de selección múltiple. La velocidad angular media del minutero de un reloj que funciona normalmente en radianes por segundo es igual a... ¿A cuánto? Entonces, resolvamos el ejercicio. Aquí tenemos el minutero, sabemos que tarda 1 hora en dar una vuelta completa. Entonces, si tarda 1 hora, el periodo es de 1 hora, es decir, de 3.600 segundos. Si el periodo es de 3.600 segundos, entonces 2pi sobre omega va a ser el periodo. Y despejando omega vamos a tener 2pi sobre periodo. Y 2pi sobre 3.600 me daría entonces pi sobre 1.800. Siempre cuando se hablan de relojes, tenemos que tener en cuenta que el periodo es de 3.600 segundos, ya sea si nos habla del minutero o del segundero. Así que tengamos en cuenta esos detalles. Por tanto, nuestro resultado es el resultado B, pi sobre 1.800 radianes por segundo.
Vamos a un segundo ejemplo. Una partícula describe una trayectoria circular de radio P y periodo T. La expresión de la aceleración centrípeta es, bueno, en primer lugar, sabemos que la aceleración centrípeta es omega cuadrado por radio, pero sabemos que omega es 2pi sobre periodo. Tenemos que juntar ambas. Entonces, 2pi sobre periodo al cuadrado por el radio me daría lo siguiente. Me dice que tengo que considerar el valor de R igual a P. Y me dice el periodo tiene que ser siempre T, entonces se va a mantener así. Entonces, 2pi al cuadrado sería 4pi cuadrado por T al cuadrado. Entonces, perdón, dividido T al cuadrado quedaría 4pi cuadrado sobre T cuadrado. Entonces, multiplicado por P, que es el valor de nuestro radio. Entonces, ahí obtenemos la aceleración centrípeta como 4p pi cuadrado sobre T al cuadrado. Por tanto, nuestro resultado es el punto D. Chicos, quejarse es como correr en círculos en vez de proseguir hacia la meta. Así que tengan en cuenta que siempre deben de tratar de llegar a la meta que ustedes se proponen. Muchos éxitos y espero que este video les haya sido muy útil para poder entender un poco más de lo que es el movimiento circular. Este video es de parte de sus profes Doris, Susana y Ramona, que han preparado todos los materiales que ustedes estarán recibiendo durante este lapso de tiempo con mucho cariño y por sobre todo para que ustedes puedan estar al día al llegar a la universidad. Éxitos, nos encontramos en un próximo video.